días, mi nombre es Diana Alfaro, soy corresponsal de Latinoamérica para Latina Republic, una organización no gubernamental que busca contar historias de Latinoamérica con voces locales. Esta entrevista tenemos a Luis Contreras, que es un analista político salvadoreño. Señor Contreras, si podría hablar un poco sobre el trabajo que hace usted, sobre usted mismo, por favor. Sí, evidentemente mi nombre es Luis Contreras, soy de El Salvador. eh, con base en mi experiencia, estuve 15 años en la Academia de Policía de El Salvador. Mi cargo era docente, y también trabajaba en programas de prevención de la violencia. Es ahí donde obtuve también experticia gracias a la cooperación internacional de Estados Unidos, Japón, países europeos o americanos en cuestiones de criminología, prevención social de la violencia, modelos policiales para prevenir el delito, es decir, toda la experticia en criminología, en seguridad ciudadana, la cual conozco hasta la fecha. Fueron esos 15 años de experiencia y de diferentes cursos y capacitaciones que obtuve en la Academia de Policía. Aparte de eso, he estudiado ciencias políticas, comunicaciones. Actualmente, bueno, también estoy certificado como consultor político y manejo de campañas electorales. Trabajé un año con un ministro de Justicia de Seguridad en el 2020. Actualmente trabajo con dos alcaldes. Soy asesor de programas estratégicos, veo la parte política, comunicacional, programas de prevención de la violencia, y en otra municipalidad estoy trabajando un proyecto de prevención social de la violencia contra la mujer, el cual lo he desarrollado ya en 3 municipalidades en diferentes años, inclusive desde antes de la pandemia. También trabajo con gente de Perú, alcaldes de Perú, en estrategias contra el crimen organizado. Hemos estado haciendo foros también en Costa Rica, se viene uno pronto en Honduras, y ya estamos trabajando en varios países también. Trabajo muy interesante tiene usted, señor Contreras. No, gracias, lo bonito que es lo que nos gusta. Eso sí, es muy bueno tener un trabajo que nos guste, sí. Sí. Bueno, esta entrevista es para un reporte sobre la popularidad de Nayib Bukele y entendiendo la popularidad que tiene él y cómo puede tener riesgos para la democracia salvadoreña. Con esa pequeña introducción, comenzamos con la primera pregunta, que sería, durante las elecciones de 2019, Nayib Bukele cambió la tradición bipartidista al derrotar al FMLN y Arena con su partido Gana. ¿Podría usted decirme de qué otras maneras ha cambiado el ámbito político en El Salvador desde su entrada a la política? Sí, no, indudablemente Nayib Bukele vino a ser una persona disruptiva en cuanto a la parte ideológica que estaba bien marcada en El Salvador. Incluso me atrevería a decir, ahora que he estado viajando mucho a Sudamérica y también a nivel centroamericano, bien marcado la izquierda y la derecha. En las naciones vecinas y también países amigos sudamericanos se habla mucho de izquierda y derecha. Aquí en El Salvador ya eso ya no existe, porque tanto la derecha, que la lideraba el Partido Arena, que gobernó durante 20 años, y el FMLN, que era la izquierda, que gobernó durante 10 años, fueron gobiernos incapaces de controlar a las maras y pandillas, que era el músculo criminal más fuerte que tenía El Salvador y que ocasionaba una diversidad de delitos. El más sensible y el más visible, que es la violencia homicida, asesinatos de personas inocentes, el primero. También provocaba las extorsiones, extorsionaba negocios, familias, etcétera. También provocaba el desplazamiento forzado, violaciones, amedrentamiento psicológico, reclutamiento de menores, es decir, que las maras y pandillas era un monstruo criminal de donde se derivaban diferentes flagelos delictivos. Y estos gobiernos, en lugar de haberlos neutralizado, porque hay que hablar muy claro también que el crimen en los países no se erradica, sino que se neutraliza, que es muy distinto. Siempre puede fluctuar a través del tiempo. Estos gobiernos, por el contrario, establecieron alianzas inclusive con estas personas, con estos delincuentes. Y eso se develó después con el tiempo, audio, videos. Hay un exalcalde de la capital, por cierto, que era el partido de derecha, que está preso, siguiendo un proceso actualmente debido a esa negociación, que hay un video que fue viral en redes sociales, eso no se lo está inventando ni el presidente ni yo, donde está con una torre de dinero, bien al estilo de la mafia, negociando lo de las candidaturas del partido del presidente y cómo iban a negociar con las pandillas. El FMLN, el partido de izquierda, hizo lo mismo. Al final, ese hartazgo vino a ser tan grande que también favoreció cuando Bukele creó su partido político, y esto es bueno mencionarlo porque quizás a nivel internacional poco se menciona, y el Tribunal Supremo Electoral no se lo inscribió para que él no corriera como presidente.
Viene él y se inscribe en Cambio Democrático, otro partido, y viene el Tribunal Supremo Electoral y cancela el Partido Cambio Democrático. Es decir, era increíble lo que estaban haciendo para que él no corriera. Y lo que él hizo estratégicamente, antes de medianoche, cuando vencía el plazo, como a las 11:30 de la noche, se inscribió en el Partido Gana y apareció como candidato al día siguiente. Y te soy franco, tanto a mí como analista y otros analistas creíamos imposible que él pudiera andar con un partido que territorialmente no tenía muchos adeptos. Sin embargo, debido a ese hartazgo que te acabo de mencionar, de la falta de control de la seguridad en El Salvador, esos favorecimientos a pandilleros que les entregaron dinero, etcétera, fue tan grande que la gente votó masivamente por la figura de Nayib Bukele, no optando por el partido Gana. Y es así como gana la presidencia. Es así como él vino a romper esa polarización que tenía más de 30 años en El Salvador después de la guerra fratricida que tuvimos en los años 80 y vino a desempeñarse como un presidente totalmente distinto, con un estilo muy particular. Yo lo denomino como un gobierno muy pragmático, no tiene una ideología marcada, hasta él mismo lo menciona, y ha estado resolviendo situaciones, neutralizando en este caso la criminalidad, que es el tema coyuntural del que mucho se habla en otros países, que El Salvador toma controlado a las maras, y lo cual es cierto. Es decir, desde el 2019, el plan control territorial, que así se denomina, el plan de gobierno, que consta de 7 fases, vino a comenzar a contrarrestar a las pandillas. Y ya se estaban viendo avances muy puntuales. Sin embargo, fue el régimen de excepción el que vino a darle celeridad a este proceso. Pero no sé si pasamos a otra pregunta o quisieras abonar algo más antes tal vez de expandirme en eso. Sí, ¿podría decirme más sobre eso? ¿Está bien? Ok. Llega el 2019, San Salvador salió de las 50 ciudades de América Latina como de las más violentas. Ya habían datos muy marcados. Por ejemplo, el gobierno lo recibió con 64 asesinatos cada 100.000 habitantes. Ese fue el dato estadístico que dejó el último gobierno de izquierda de Sánchez Serén, Ujú. que es importante mencionar que él está en Nicaragua nacionalizado por corrupción. Él se fue huyendo igual que Mauricio Funes. Los últimos 2 presidentes de izquierda se fueron a Nicaragua y los han nacionalizado para evitar la justicia en Salvador. Y el anterior a ellos, que fue Antonio Saca del Partido Arena, está condenado a 10 años por corrupción. Ahora entiendes por qué es que la gente estaba harta de esos dos partidos. Pero siguiendo con esto, el régimen de excepción se vino a implementar hace más de 2 años cuando las maras ya estaban siendo controladas, pero todavía tenían fuerza en ciertas zonas. En seguridad ciudadana se le conoce como estados vacíos, a esos lugares que las maras controlan y que el Estado no puede dar seguridad pública a la población. Aquí en El Salvador teníamos diseminados muchos estados vacíos y de viernes a domingo mataron, o a sábado mataron casi 80 personas. Y eso fue, yo me recuerdo que el presidente de la República el sábado sí, a medianoche convocó, le solicitó al presidente de la Asamblea que sesionaran para aprobar el régimen de excepción. Y te soy franco, políticamente fue un mensaje muy bueno, porque yo nunca había visto una asamblea que sesionara de emergencia debido a esas masacres. Y habíamos tenido un sinfín de masacres en el pasado. Buses incendiados con gente adentro, inocente, quemándose. Ni cuando pasó eso, se había convocado el gobierno de izquierda a una asamblea de emergencia para aprobar un régimen de excepción que aparece en la Constitución de la República. No ha sido invento del presidente, es decir, es algo constitucional que se pudo haber hecho muchísimo antes de Bukele. Sin embargo, no había existido la voluntad política para hacerse. Aprobaron el régimen, el cual les permitió, le facilitó el combate a las pandillas. Y esto ha facilitado obviamente las capturas, la desarticulación y por eso hasta la fecha todavía se mantiene. Obviamente va a llegar un momento que el régimen va a dejar de aplicarse, pues ya no va a ser necesario, sin embargo todavía hay células pandilleriles, no con la misma fuerza que tenían antes, es bien difícil, las extorsiones han bajado casi un 100%, la violencia homicida de igual manera, con 2.4 asesinatos cada 100.000 habitantes, cerró el 2023 El Salvador, 2.4, convirtiéndose en el país más seguro de América Latina, Oh, solo por detrás wow. de Canadá, que es todo el continente, que es de 2.2 el de ellos. Sin embargo, así como apuntan los números, parece que este año va a ser el más seguro de América, a diferencia de países vecinos, por ejemplo, Honduras, que cerró con más de 30 asesinados cada 100.000 habitantes, Costa Rica, más de 17 cada 100.000 habitantes, cuando era el más seguro antes de Centroamérica, seguido por Guatemala, con 11 y fracción. Es decir, que al final el tema de seguridad pública ha venido a consolidar ese apoyo político del mismo presidente de El Salvador. Sí, es mucho cambio lo que ha Es hecho radical. en un solo término, sí. Entonces, ¿usted atribuiría su éxito político al hecho que él desmanteló las pandillas o hay algún otro factor que ha determinado su éxito?
Sí, hay factores muy puntuales, sin embargo, ese es como la columna vertebral de su apoyo y de su alta aprobación. Recientemente otra encuesta lo vuelve a aprobar de igual manera y el ministerio que está mejor evaluado es el Ministerio de Justicia. Es decir, ahí pueden ver con hechos y no solo con palabras, con datos estadísticos, como ese apoyo masivo. Sí ha tenido, porque él se ha caracterizado también muy a su estilo por sentar posición, no permitir injerencia, por ejemplo, con los organismos de derechos humanos, él en reiteradas ocasiones ha sentado posición diciendo que no les va a permitir una injerencia directa porque debido a esos organismos internacionales que no se tenía avances en cuanto al combate a las pandillas. Eso por un lado, hasta el mismo, hubo una reunión muy emblemática hace más de un año, como casi 2 años, no sé si en Estados Unidos se dieron cuenta cuando convocó a todos los embajadores de todos los países que están en El Salvador y les dio un discurso. Fue muy emblemático políticamente porque ningún presidente lo había hecho, donde les dijo que estábamos combatiendo el crimen y que les permitieran arreglar nuestra casa, dándoles a entender que no van a permitir una injerencia de cuestionamientos, porque se ha tenido de otros países, de países europeos, muchas veces de ONGs, de Human Rights y esos organismos que el maltrato que sufren los reos en las cárceles, lo cual tampoco es cierto, no existe tortura. Se creó una cárcel de máxima seguridad específicamente para pandilleros. Cárceles de máxima seguridad existen en Estados Unidos, por ejemplo. Tú que vives en Estados Unidos, es donde está recluido el Chapo Guzmán, estos terroristas, son de máxima seguridad. No tienen ni visitas allí. Es decir, ¿por qué ahí no cuestionan a los Estados Unidos estos organismos? Porque el gobierno de Estados Unidos no les permite mayor injerencia, no firma ni tratados con ellos. En cambio, en Latinoamérica se había tenido esa dinámica de firmar tratados, convenios con estos organismos y por eso tienen esa injerencia que en el pasado tenían, más que todo con gobiernos de izquierda, ahora ya no lo tienen. Por poner también otro caso muy puntual, el manejo de la pandemia fue muy bueno también en El Salvador. Sí. Eso fue hasta un amigo que vive en Estados Unidos, él trabaja para Telemundo, por cierto, él fue amigo mío de la universidad, él me decía que cuando a mí me dio COVID, yo fui al hospital, me dice, es una anécdota que de él, y prácticamente me dieron una bendición, es decir, no podían hacer nada. Mi sorpresa fue que mi padre en El Salvador llamaba por teléfono que tenía síntomas de COVID y a la casa le mandaban el kit con medicinas y te estaban monitoreando. Bueno, te lo puedo decir, con mis padres así fue. Del Ministerio de Salud te llamaba por teléfono a ver cómo había seguido. Es decir, yo jamás había visto ese tipo de atención en el país. Es decir, somos países desarrollados donde la salud pública siempre había sido lo último también en poner la atención y el manejo de la pandemia fue bastante bueno, que también le dio un buen rédito. Recuerdo que en plena pandemia hubo lamentablemente un temporal que dejó sin vivienda a muchas familias. Él llegó al lugar, eso fue otro evento político muy marcado, llegó al lugar y anunció la construcción de casas para todas las familias que habían perdido sus viviendas, que eran champas, que estaban en zonas de riesgo. Y les construyeron casas en una zona segura y les regaló la vivienda. Si yo jamás había Oh, visto que un presidente hiciera eso. Por el contrario, en el 2001, cuando tuvimos un terremoto, creo que tú sabes esa parte histórica de El Salvador, que se perdieron muchas vidas, hubo una donación de 10 millones del gobierno de Taiwán para los damnificados y el gobierno en aquel momento del partido de derecha, el partido Arena, esos 10 millones desaparecieron y se utilizaron para ujú. campaña de ellos. Es decir, ahí puedes ver la diferencia, por eso es el gran apoyo. Es decir, no solamente la seguridad obviamente es lo más visible, sin embargo, él hace movimientos de esa índole, dándole mucha preponderancia al combate a la corrupción, que también vienen a abonar a su apoyo político. Sí, sí, y hemos oído hasta aquí de ciertas cosas que ha hecho. Mi familia es salvadoreña, yo también soy del Salvador. Y mi abuela habla mucho sobre cómo él no es como ningún presidente y ella me ha contado sobre el caso del 2001, de todo el dinero que fue donado Sí, y desapareció. sí. Y se alaba, la comunidad salvadoreña aquí alaba mucho la respuesta que tuvo él a la pandemia, porque aquí no tuvimos la misma respuesta y se perdieron muchas vidas. En cambio, allá se han salvado muchas vidas gracias a esa muy buena respuesta del presidente Bukele. Sí. Este, siguiendo, pues como ya que Bukele ha ganado su segundo término, ¿cuál cree usted que serán los retos más grandes que él deberá enfrentar durante este segundo mandato? Sí, el reto más grande actualmente es la parte económica, Ujú, porque mira, ningún país va a ser perfecto, menos países como el nuestro que han estado en un subdesarrollo, y tú que eres de Salvador lo entiendes mejor también, que al no tener una buena seguridad, la economía no iba a crecer. Ese era un punto bien marcado, que recordemos que la economía en los países, la seguridad pública es el pilar de la economía de los países, atrae ujú. la inversión extranjera, incentiva a la local, y si las maras te extorsionaban, yo, imagínate, sin necesidad que te lo diga el gobierno, y si tú vienes algún día a El Salvador, bueno, uno que vive acá quizás marca más el cambio porque cuando yo voy a zonas, por ejemplo, a Guatepeque, a la playa,
a veces trayectos a El Salvador, veo nuevos negocios que antes no existían. ¿Por qué? Porque tú abrías un cargo, hecho un negocio pequeño y ya te comenzaban a poner la famosa renta. Ahora, Sí, ¿por qué se está viendo tanto negocio nuevo? Porque ya no existen las pandillas que te extorsionan. Es decir, ha incentivado la inversión local. Están viniendo empresas extranjeras, hay el acuerdo que hizo recientemente con Google, y tal vez no hablemos de empresas de tan alto nivel como Google, sino que otro tipo de empresas que tal vez no suenan mucho en el ambiente, que están viniendo a invertir. Yo tengo amigos que eran empresarios de bolsa, uno, pues que eso fue hace 2 años, imagínate. Bueno, ya se había aprobado el régimen. Él pagaba una renta de $1,000 por cada autobús, él tenía seis. oh, wow. $6,000 mensual. Y decía, yo estoy feliz, yo no pago nada. Y hay gente que no había votado ni por uno ni por el otro. Es decir, eso ha beneficiado muchísimo. Por eso, y según las encuestas, el principal reto o preocupación de los salvadoreños es la parte económica, porque también es algo que es bien difícil de controlar, que es la especulación, los aumentos a la canasta básica, se están dando demasiado. Es decir, la gente se queja también que hoy, como está viendo mucho turismo, tanto los Airbnb, restaurantes han elevado mucho sus precios. Yo creo que esa es la parte que tienen que poner atención al gobierno y a ver cómo se dinamiza y se logra controlar esto. Sí. Entonces, la economía sería pues el reto más grande, mejorar Sí, la el reto más grande. economía. Sí, Sí. porque la parte de seguridad solamente que se mantenga esta sostenibilidad, que yo no dudo que va a seguir, porque tiene lógica que el régimen ya tiene más de 2 años, porque tiene que asentarse bien. Ya hay programas de prevención social, por ejemplo, la sexta fase del Plan Control Territorial, que se denomina integración, es un fondo específico para la prevención social de la violencia, algo que jamás se había hecho en el país. Aquí existe una unidad, la Dirección de Tejido Social, no sé si ya la has escuchado, que esa la No. creó el gobierno actual. Antes no existía prevención social en El Salvador y es específica para darle atención a jóvenes en riesgo, en comunidades peligrosas. Y eso es bueno porque al final las pandillas por eso crecieron, se fortalecieron, porque en las zonas de riesgo nadie les prestó atención, reclutaban jóvenes. Ahora estos niños o jóvenes que han quedado tal vez sin padres, sin un referente, el gobierno se acerca, el Estado, para brindarles oportunidades. Y ese es los proyectos CUBO, los Centros Urbanos de Bienestar y Convivencia. Y es acá donde el gobierno le está apostando mucho eso. Ese es para darle sostenibilidad y no germinen nuevamente las pandillas como las conocían. Sí, y mejorar la economía ayuda a mejorar aún más la seguridad, porque todos tienen trabajo y todos se sienten seguros Exacto. y el país está mejorando económicamente. Sí, Sí, definitivamente. sí, sí, es muy bueno que se enfoquen más en la economía. Muchos de los que estamos en Estados Unidos nos fuimos por la La parte pobre económica. economía, sí, por la parte Sí, económica. No había mucha oportunidad, pero es muy bueno ver ahora que regresa esta sí. oportunidad económica al país, sí. A ver, dígame. Y la siguiente pregunta sería, so, el modo que Nayib Bukele vino al poder ha sido muy controversial, especialmente con este segundo mandato, ya que se le ha acusado de usar al Tribunal Supremo Electoral para poder correr para un segundo término, aunque la Constitución dice que no se puede. Ujú. ¿Cree usted que el hecho de que Nayib Bukele tenga muchos aliados en la Cámara Legislativa y en la judicial, cree que esto cause que Bukele sea un peligro a la democracia salvadoreña y por qué? Sí, es lo que siempre se escucha a nivel internacional, quizás para el primer punto. Eso que no aparece, la reelección no aparece en la Constitución como tal. Él lo hizo a través de un aval de la Sala de lo Constitucional, una resolución. Ujú, ¿Y por qué lo hizo de esa forma? Antes de que él gobernara, inclusive mucho antes de la pandemia, se dice cuenta que hubo un diputado que era no partidario, ajá, el diputado Leonardo Bonilla, por cierto. Él fue no partidario, él ganó como diputado un periodo el pueblo lo eligió. En la Constitución también prohíbe las candidaturas no partidarias. Él estuvo como diputado de manera inconstitucional y la sala de aquel momento le avaló por eso. Digo este caso porque muchos medios no lo desconocen. ujú, ¿Qué pasa con eso? O sea, ni la diputación esa aparecía en la Constitución no partidaria porque tiene que aparecer un partido político para correr como diputado, ni tampoco la reelección. Entonces, ¿qué hizo Bukele? Hizo lo mismo que este diputado, a través de una resolución de la Sala Constitucional, lo habilitó para un segundo mandato. ¿Me explico? Es decir, sí, sí, así logró paliar esa figura que no aparece en la Constitución. Obviamente, para una otra posible reelección, debería modificarse la Constitución. Yo no estoy en contra de eso, y al contrario. La Constitución de nosotros data de los años 80. Y así como todos los países deben tener una adecuación al marco legal de la necesidad del momento.
Bueno, cuando estudiaba ciencias políticas nos decía un catedrático, no, siempre recuerdo eso, más ahora cuando en la coyuntura del país, que él decía que la reelección en Latinoamérica es vista de forma mala por los malos gobiernos que han habido. Y nos ponía Ujú. el ejemplo de Arabia Saudita siempre. En Arabia Saudita no hay ni elecciones, ¿eh? No hay manifestaciones, nadie protesta por nada. ¿Pero por qué? Porque socialmente y económicamente todos están bien. Es decir, que Mm, al final la mayoría se siente cómodo, hay seguridad, hay economía, por eso se puede decir que es, entre comillas, irrelevante, hay un cambio de gobierno. No, porque todo, la vara la ha puesto muy alta el gobernante de turno, que es lo que ha pasado en El Salvador. Es decir, no es que la reelección per se sea dañina, porque hasta la fecha, te diré, se ha manejado bastante bien realmente. Y tal vez los pocos tropiezos, llamémosle de esta forma, que pudo haber tenido, como el caso del Bitcoin, que no ha sido muy popular, ujú. no le ha mermado su apoyo mayoritario al mismo presidente, es decir, no ha sido un nivel de afectación enorme, o que ha sido el caos social por el BIC, o sea, no ha sido de esa forma. En cambio, las políticas de salud, de educación, por ejemplo, en el tema de educación le han dado laptop, tablet de marcas reconocidas a los estudiantes, subsidios, en la infraestructura, por ejemplo, obras públicas han mejorado muchísimo, bastantes carreteras, obras de infraestructura, es decir, el Ministerio de Turismo es el segundo mejor evaluado después del Ministerio de Justicia, porque aporte cada vacación, no sé si tú has tenido la oportunidad de venir a El Salvador en estos días, agosto, Semana Santa, diciembre, cada vez aumentan más los turistas. Es decir, el país está Ujú. trayendo muchísimo turismo. A lo que quiero con esto que al final la reelección per se de los países, no solamente me refiero a sabor, no es mal. Todo está como el problema es cuando se comienzan a imponer ya por las armas, por la fuerza, como hemos visto el caso de Sudamérica, en el caso de Venezuela, en otros países que no hay ni elecciones, por ejemplo. Pero acá realmente han habido dos elecciones, en las dos elecciones se ha validado al presidente y en esta última se volvió a validar a alcaldes, de su mayoría del diputado del Partido Nuevas Ideas y también de sus diputados. Entonces, él lo hizo de modo constitucional, no hubo Sí, ninguna violación constitucional. lo que pasa es que lo hizo a través de la sala constitucional, es decir, a través de esa aval jurídico fue que se postuló para la presidencia nuevamente, un segundo mandato. Mm, Y lo que, como te recuerdas, en derecho, en la cuestión jurídica, esa terminología es la que buscan eh, utilizar para poder avalar eso. ¿No? Lo correcto hubiera sido tal vez que hubiera dado el mandato, pero mira, al final nos estamos volviendo más papistas que el Papa, como dicen. En el pasado, cuando los partidos que estaban en el gobierno no les importaba, solo hacían acuerdos políticos y se tornaban los cargos. Es decir, la gente ya no quiere volver a eso. Y lo demostró no ujú. solamente con la presidencial, sino que también con los diputados y, y con las alcaldías. Y mira, el partido de izquierda que viene de ser gobierno se quedó sin alcaldes y sin diputados. Ahí pueden ver lo nefasto que fueron los gobiernos de izquierda para el país. No, sí, fue muy sorprendente ver desde aquí cómo ¿Sí? fueron las elecciones presidenciales y legislativas de este año. Porque mi familia y yo fuimos a votar en nuestro consulado aquí. Y se veía que toda la gente que iba ahí era solo gente apoyando nuevas ideas y ver el conteo de los votos esa noche era sorprendente ver la distancia entre la cantidad de votos para los dos Exacto. Sí, partidos y el de nuevas ideas. Sí fue muy, muy sorprendente de ver. sí. Entonces, debido a esto, ¿usted no cree que él es un peligro para la democracia en El Salvador? Lo que pasa es que la democracia si antes no existía, es que ese es el punto de análisis, porque si nos vamos al pasado, no existía democracia. Es decir, Ujú. ¿por qué lo menciono de esta forma? Si no queremos, no podemos limitar la figura de la democracia a solamente la alternancia del presidente, me explico. Sí. Ejemplo, cuando gobernaba el Partido Arena, tanto a nivel de presidencia y asamblea, llegaban a acuerdos políticos y se repartían los cargos de segundo grado. ¿Cuáles son estos? El fiscal de la República, el presidente de la Corte de Cuentas, y a uno le tocaba al fiscal, a otro el otro, y tú no me investigas y así. Es decir, una protección, una coraza política de compadrazgos, de cuotas de poder. Uno estaba en la presidencia, ahora te toca a ti la Corte de Cuentas para que no fiscalice a mis funcionarios que van a dejar el cargo y han estafado al Estado. Me explico, es decir, esa no era democracia. Y por el Ujú. contrario, yo he sido de la idea del análisis que el presidente Bukele ha venido a hacer una reestructuración del Estado salvadoreño a nivel institucional, a nivel de marco legal y también municipal, que ya de 262 hemos pasado a 44 alcaldías y de 84 diputados a 60, es decir, es una reestructuración
enorme la que se está haciendo, focalizando los recursos del Estado, dándole mayor esa eficiencia, que no existe la famosa burocracia que en todos los países existe, más que todo en Latinoamérica. Ujú. Y al final es eso, porque recuerda que en ciencias políticas lo que se hace es eh, realizar diferentes análisis, proyectarte a posibles escenarios y Sí, ser tajantemente quién es un peligro, o sea, es difícil decirlo. Presidentes que en su momento eh, no parecían que tal vez fueran un peligro para la democracia a través de la historia, lo fueron, otros no. Lo que pasa es que al final Bukele es un peligro, pero para la gente de izquierda y los del Partido Arena, porque lo minimizó de forma escandalosa. Es decir, yo tampoco me esperaba que el Partido Arena se quedara solo con dos diputados y una alcaldía a nivel nacional. Es decir, cuando antes fuera una maquinaria política enorme. Al final es eso. La democracia, como te digo, en ningún momento ha tenido una imposición. O sea, no ha habido, yo creo que las democracias corren peligro cuando realmente se llega al poder por la fuerza, como fue el caso de Cuba, bueno, el caso ahora de Venezuela, lo que dice Nicolás Maduro, que van a ganar por las buenas o por las malas. ¿Cómo un estadista va a decir eso? O sea, hasta en el discurso, es decir, Bukele podrá tener un estilo muy marcado, muy fuerte, diría yo también, con autoridad, que es necesaria la autoridad en los países, porque por ser laxos, muchos gobernantes están con esos niveles de delincuencia en otros lados. Mira, como paréntesis, el caso de España, no sé si tú sabías que en España detuvieron a un pandillero recientemente, buscado por Interpol. no, 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 no sabía yo. La policía española, porque hasta allá se han ido a escapar, porque ya no pueden delinquir acá, se han ido a Honduras, a Guatemala, a otros países, bueno, Estados Unidos, y la policía española pone el tweet que lo habían detenido, y como era orden de Interpol, imagínate, no es ni perseguido político, vino Bukele y puso un tweet de que gracias por el trabajo, que se lo devolvieran, que aquí se iban a encargar de él. Debido a ese tweet, un juez de España decidió no regresar al pandillero porque no iba a tener un juicio justo. O sea, es Ah, increíble. Y lo que dice Bukele es que se queden con él y que se lleven a nosotros si quieren. O sea, es increíble cómo esto come. Por eso España, Francia están teniendo muchos problemas de delincuencia por esa permisividad y esa debilidad de las leyes. Aquí esa autoridad, esa dureza de la ley era necesaria. No podías corregir a las pandillas de otra forma, ni erradicarlas. Por eso te digo, el presidente no tiene la necesidad y espero que no lleguemos a eso. Por eso te digo, nosotros no podemos predecir que eso va a pasar de esa forma, por lo menos hasta la fecha el análisis, lo que se puede hacer, no ha tenido necesidad, no lo ha hecho, de agarrar al ejército, someter a la población para que él se mantenga en el poder, por el contrario, es decir, la gente ha ido tranquilamente a votar, a gente que se pagó su boleto a votar por él cuando no existía el voto en exterior. Hasta eso lo hizo popular porque el voto en exterior había sido negado, tú que vives en Estados Unidos, por dos gobiernos anteriores. ¿Por qué? sí, Porque no les sí. favorecía. Porque tanto tú como otras personas se fueron por la falta de opciones laborales, por la guerra, por las pandillas, y todas esas personas se iban a desquitar con ellos votando en contra. Por eso nunca habían avalado el voto exterior. Viene la bancada de Bukele y lo apoyó. Me explico, es decir, Sí. ha sido tan estratégico y le ha devuelto a la población un derecho político el poder votar, estés en Estados Unidos, estés en la China, porque yo escucho aquí muchos que dicen que si se fueron no tienen derecho, ¿y por qué no? Esos son salvadoreños de nacimiento. Es decir, eso es una tontera cuando la oposición viene y dice, no es que no tienen derecho, pues claro que tienen derecho, vivan en Japón, vivan donde vivan, porque son salvadoreños. Ujú. Sí, sí, es muy interesante de ver am, cómo él ha hecho cosas de un modo estratégico, así que técnicamente no, ¿Sí? no es ninguna amenaza, no ha hecho nada malo técnicamente. Sí, es muy interesante analizarlo de ese modo. Am, Ahora sí me gustaría ya la última pregunta, muy rápido porque solo nos quedan 10 Sí. minutos. En su opinión, ¿hay alguna posibilidad de que Bukele intente ganarse un tercer término presidencial después de este? ¿Y cree usted que su popularidad se lo permitiría? Sí, hasta la fecha es muy probable realmente, porque ningún presidente históricamente en El Salvador ha tenido ese nivel de aceptación. Y yo también soy del día un ejemplo, si, mira, las elecciones yo lo comparo de esta forma, son como las evaluaciones de trabajo de los políticos. Ujú, Tú has tenido un cargo de elección popular y si vas a una reelección y ya no te eligen es porque a la población no avaló tu trabajo. Y realmente si él lo sigue teniendo ese apoyo y la gente quiere esa continuidad, me imagino que lo va a hacer. Y porque al final tiene esta lógica, porque tanto en Latinoamérica ha pasado muchísimo que cuando se dan esos cambios de gobierno hay una alternancia de todo. Cambian las políticas económicas, cambian la seguridad. Cuando llegó la izquierda al país cambió muchas cosas, se fueron muchas empresas. Vienes a alterar tal vez las pocas cosas buenas que estaban en aquel momento. Ahora, como la mayoría de situaciones son bien evaluadas, la gente no se va a conformar con algo inferior o algo contrario. Por eso yo soy del análisis, competir
como candidato contra él es bien difícil, porque ¿qué puedes proponer de interesante o mejor de lo que él está haciendo? Es bien complejo. Por eso la gente va a Mm, optar por una continuidad, me explico. Por eso cuando sí, el partido gana, corrió ahora, y el partido Nuevas Ideas, la gente eligió a Nuevas Ideas. Gana el partido aliado, pero si tienes la primera opción directa que es del presidente, mejor Nuevas Ideas. Me explico, es decir, por muy bueno que sea otro, no quiero decir que no exista, claro que existen personas capaces, profesionales y todo, que puedan competir con muy buenas iniciativas, estrategias, pero si tú tienes ya algo comprobado que ya con 2 mandatos, obviamente la gente se va a decantar por el mismo Bukele. sí. O sea, es Entonces, bien complicado. sí, es muy complicado, sí. Fue muy, se vio muy claramente que del modo estratégico que él lo ha hecho es muy difícil ganarle, especialmente ahora que él ha solidificado lo que él puede ofrecerle al país y lo que él trae de beneficio al país. Y es muy probable que si él quisiera un tercer término se lo dieran Sí, sin ninguna duda. así como vamos a en este ritmo, sí. Inclusive ya hay indicios de las apuestas económicas que va a hacer. Han metido preso las autoridades no sé si te diste cuenta, no sé si era secretario, pero de asuntos estratégicos, Ajá. comisionado Cristian Flores, y lo he Sí. tenido hace un par de meses. Y así otros funcionarios también que eran de confianza de él. Es decir, ese combate a la corrupción también dice mucho. También el año pasado o antepasado, creo, desaforaron a 2 diputados del partido de él. No sé si te recuerdas, porque buscaban estar haciendo ya acuerdos bajo la mesa. Los Ujú. desaforaron y están detenidos. Es decir, hay otro también que por narcotráfico, parece. Es decir, al Oh, final se ve ese wow. combate a la corrupción, o sea, bien marcado. Por eso te digo, la oposición la tiene difícil, y si nos vamos a una comparativa, cuando estaba el partido Arena, por ejemplo, con Norman Quijano, que es diputado del Parlacen todavía, él fue alcalde de la capital, pero cuando fue, quiero ver si diputado, antes de ser alcalde, se eliminó, perdón, al revés, fue alcalde, después se tiró diputado, estaba diputado, Ujú. y, y, y él estaba vinculado a haber hecho acuerdos con las pandillas. El fiscal de aquel momento, que no era el que Bukele, la bancada de Bukele había seleccionado, era otro fiscal, solicitó a la Asamblea desaforarlo para judicializarlo. ¿Qué dijo la Asamblea en aquel momento? Que no lo desaforaron. Todavía hubo un diputado del mismo partido del de Arena que hasta gritó en el pleno: Norman Quijano somos todos. Y eso está hasta grabado. Y todo Ujú. eso la gente le indignó. Y bien por el Sí, contrario, cuando aparecen nuevas ideas, 2 diputados que están yendo por la tangente ya hasta con índole directiva, y sus mismos diputados los desaforan y los detienen, o sea, es una enorme diferencia. Por eso digo, sí, competir contra eso es bien difícil. sí. Pues no nos quedaría de otra más que esperar y ver qué se dirá en aquel tiempo, pero mientras tanto nos quedamos con Bukele y estamos muy emocionados de ver qué va a hacer en este segundo mandato Sí, y esperaremos mucho, sí, sí, que las cosas sigan mejorando y pues entonces en ese tiempo veremos, sí. perfecto. Bueno, Sí. le agradezco mucho su tiempo, quiero respetar su tiempo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido un honor hablar con usted. Como estudiante de ciencia política, yo también es un honor hablar con otras personas de mi mismo campo de carrera. Y le agradezco mucho su tiempo, muchas gracias y le deseo que Sí. tenga muy buen día. No, igualmente, saludos, un gusto. Saludos, cuídese.